La comprensión acerca del mandato divino y el hilo dorado. 1. Luego de que Lao Chien-ren retornó al cielo, sucedió la prueba de la coyuntura caótica. Para poder pasarla, se necesita seguir al heredero correcto del plano de Tao reconocido por el cielo. Nan Haikufo dijo: en el pasado también se dio la prueba de coyuntura, y se determinaba si la persona estaba siguiendo al mandato divino y el hilo dorado por medio de su seguimiento a la unidad grande. Ahora se da igualmente la prueba de sabiduría, significa que si en ti no se halla el Tao, en tu corazón falta el Tao, sin importar el aspecto externo, Dios también te juzgará por no haber seguido el mandato divino y el hilo dorado. Si una persona todavía persiste en remarcar que su campo de Tao tiene el mandato divino y el hilo dorado, sin preguntarse si de verdad lo ha seguido personalmente, este tipo de persona realmente no identifica. Significa que es muy ignorante y desorientado. 2. Levó el yang blanco. La prueba de la continuidad y suspensión del mandato divino no depende del seguir a la persona correcta, que constata que existe el mandato divino o no, sino el cómo acoplarse con el corazón del cielo. Simulao Darren dijo: dado que el mandato divino y el hilo dorado provienen de Dios, el problema ya no radica en a quien está siguiendo, debido a que la existencia del mandato divino y el hilo dorado no se debe al hombre. En este momento, si no pueden conectarse con Dios y actuar de acuerdo con el Tao, ¿cómo podrán unirse eternamente con el mandato divino y el hilo dorado? Si es así, ¿crees que ya estás conectado con Dios y actúas de acuerdo al Tao? No. ¿Ahora puedes asegurar que tienes el mandato divino y el hilo dorado? Sí, quien sienta remordimiento en su interior por esta cuestión y pueda generar un gran arrepentimiento, aún podrá tener la vitalidad. De lo contrario, si uno es engreído y se cree correcto, sin poder conocer la realidad, ¿cómo podrá ser la persona renovada para continuar el linaje dármico? 3. El punto importante radica en la fe que se tiene a Dios, a Buda Sitsun y Simu. Además debe contar con actos justos. Sitsun Lao Darren dijo: a quien te estás hoy entregando es a Dios, porque Dios es creíble, verosímil y eterno, es quien te ama y te protege incondicionalmente, y cada palabra que Él pronuncia no caerá en vano. Sin embargo, Dios es carente de forma. ¿De qué dependes para creerlo? ¿Acaso lo crees porque has experimentado sus milagros, sabiendo que Él es omnipotente y que Él siempre da al que se sacrifica, o porque Él puede resucitar a los muertos y tiene el poder de crear algo de la nada? Si es así, ¿cómo podrás establecer tu fe cuando ocurra algo en contra de tu esperanza? En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que le iba a conceder descendientes. Lo que Abraham creyó, no fue porque Dios de todos modos se lo iba a otorgar, sino que después de escuchar estas palabras de Dios, él vio a Dios como Dios y reconoció verdaderamente que Dios era el único Dios. Entonces, sea como fuese, independientemente de lo malo y lo bueno que le pudiese ocurrir, Abraham creyó que todas las palabras de Dios eran para ayudarle a iluminarse. En el inicio, cuando Dios creó la humanidad, le otorgó el libre albedrío al hombre y nunca lo obligó, tal como a Adán y Eva, que no escogieron a Dios en el Edén. Sin embargo, Abraham sí eligió a Dios en su momento de desesperación. ¿Ahora tú estás dispuesto para entregarte a Dios? Puedes decidir por ti mismo, porque cualquiera puede escoger el ignorar a Dios, pero Dios nunca obliga al hombre a obedecerle, tampoco va a regatear con el hombre por la bendición de que Dios descienda en él, y mucho menos va a despojarle del libre albedrío que le pertenece al hombre. Pero tienes que saber que por la selección que nace de tu conciencia, tendrás que recibir incesantes efectos nefastos. ¿Te alegrarías por tener que recibir un resultado como este? Si realmente es así, Dios tampoco intervendrá. En caso contrario, no debes solo depender de tener fe, además de ello requieres realizar actos justos. 4. El pasar la prueba de la continuidad y suspensión del mandato divino o no depende de que en el campo de Tao existan los mensajes celestiales o milagros, sino que consiste en si tiene el autoconocimiento,
y sabe claramente que todo comportamiento concuerda con la voluntad divina. Sitsun Lao Darren dijo: a continuación, trataremos sobre la comprobación del mandato divino y el hilo dorado. ¿No es cierto que todos tienen bastante curiosidad y desean saber con claridad este tema? Sí, obviamente la respuesta de los Tianzuan, los maestros, probablemente sería el de enseñarles a observar la actitud y el comportamiento de los predecesores, o averiguar si en el campo de Tao aún podrían llegar mensajes del cielo. ¿Acaso ustedes creen que la comprobación del mandato divino y el hilo dorado consiste en esto? Nadie respondió. Si después de haberles enseñado durante tantos años, sus conocimientos aún permanecen en niveles tan superficiales, se puede decir que, si bien están dentro del sistema del mandato divino, se les ha olvidado a que se denomina el mandato divino e hilo dorado. Sitsun Lao Darren dijo: los Pan Tao Ren Yuan del campo de Tao ruegan y esperan en cada retiro que los Budas impartan más enseñanzas fecundas y frescas para satisfacerlos, y cada vez que no entienden algo, consultan con los Budas. Si en algún momento no se cumple su expectativa, y si dejara de haber más enseñanzas, ¿acaso este campo de Tao también dejará de existir? En los últimos 10 y pico de años, han recibido muchísimas enseñanzas de los Budas y obviamente esta es una oportunidad y afinidad que Dios otorga a Shinji. Los Budas simplemente están respondiendo a esta oportunidad otorgada para impartirles las enseñanzas. Sin embargo, si algún día por causa del cambio y transición entre los hombres, tanto Dios como los Budas dejarán de comunicarse, ¿de qué dependerán para cultivarse? En este momento el mandato divino ya no existiría más o simbolizaría una crisis. ¿Acaso habiendo las enseñanzas de los Budas significa que el mandato divino permanece? Todo dependerá de cómo trabajes desde tu corazón. Si después de que lo anteriormente mencionado desaparece y que tu corazón de Tao también se extinga, en verdad estarías defraudando en demasía la orientación misericordiosa y los esfuerzos de los Budas durante tantos años. Tanto Dios como los Budas no podrán exigir nada ante el cambio y la transición entre los hombres, pero el punto es que, ante estos cambios y cuando todo llegase a desaparecer, puedas seguir consolidando tu corazón y cultivando tus convicciones de Tao, esperando la llegada de otro nuevo momento. Por lo tanto, me preocupa mucho que el campo de Tao actual siga alentando a los cultivadores usando los retiros de Buda y las manifestaciones, porque, una vez que todo ello llegue a desaparecer, ¿cómo seguirían caminando? ¿Shinji aún podrá caminar lejos? Esto es muy preocupante. ¿Existe alguna forma para comprobar la existencia del mandato divino y el hilo dorado? ¿Sí o no? Si // no, la única forma de comprobarlo es tener pleno conocimiento de sí mismo. En el momento en que tu espíritu está puro y despierto, eres el Hijo de Dios y el instrumento del Espíritu Santo, y claramente te das cuenta de si estás actuando correcta o incorrectamente, es decir, todo depende del pleno conocimiento de ti mismo. Al faltar el pleno conocimiento de sí mismo, entonces todo lo que crees que pueda servir como testimonio o evidencia, puede ser útil para que te convenzas. Además, todo lo que cultives y hagas en el campo de Tao podrá ser distorsionado y tergiversado. De lo contrario, Sonao, Lao Chien Ren, no hubiera tenido que hacer el llamamiento de corazón diciendo: aunque el cielo, la tierra y el corazón de los demás cambien, mi corazón nunca se atreverá a cambiar. Aunque el Tao, la verdad y los Budas sean falsos, mi corazón nunca se atreverá a ser falso. Esta es una vivencia real de él y siendo sus sucesores, ¿acaso se les ha olvidado? Si tienen que mirar la actitud de los predecesores para definir si el mandato divino es verdadero o falso, ¿para qué se les decía que el corazón de los demás podría ser falso? Si tienen que ver los mensajes sagrados para determinar si hay mensajes provenientes del cielo, ¿para qué se les decía que los Budas podrían ser falsos? Me parece que están yendo para atrás en su cultivación. Si antes ustedes se quedaron en el nivel del preescolar, ¿están ahora regresando a la etapa de bebés? ¿Cómo están enseñando a los sucesores?
5. Inclinarse ante Dios y no ante las personas. Si Sun Lao Darren dijo: con respecto al mandato divino y el hilo dorado, jamás se puede obligar a la gente a que acepte, inculcándoles las enseñanzas del campo de Tao. Ya que el verdadero mandato divino consiste en el enlace entre tu esencia y Dios, el verdadero hilo dorado se establece gradualmente en el proceso de la cultivación y propagación de Tao, por medio de respetar a los predecesores y elevar a los sucesores, y actuar de acuerdo al Tao y la virtud. Así que, no te apegues mucho al mandato divino y el hilo dorado descritos con el lenguaje humano, debes sentirlo con tu propio corazón, porque nadie puede ayudarte para salir de las dudas y obtener la fe. Tú mismo tienes que comprobarlo en tus prácticas y vivencias, así tendrás fe.